Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. En estos momentos nos encontramos sin casa. Para los que estén un poco perdidos, vamos a recapitular. En el mes de julio cruzamos a Chile, estuvimos viajando por nuestro país vecino durante más de un mes, pero hace unos días atrás cruzamos a la Argentina porque yo tenía un turno para renovar mi pasaporte italiano y el plan era, venimos a la Argentina, renovamos el pasaporte y volvemos a Chile para seguir viajando por Chile como era nuestro plan. Pero de camino para acá nos prendieron 4 luces en la camioneta, que la verdad es que ya nos había pasado. La camioneta tenía 700 kilómetros, prendieron las luces por primera vez y en ese momento la trajimos al service porque había que hacerle un service a los 1000 kilómetros y nos dijeron que era el DPF y ahí aprendimos lo que era el DPF porque la verdad es que en ese momento no sabíamos. Hace ya varios años atrás, todas las nuevas camionetas vienen con el DPF, que es un filtro de partículas, que lo que hace es... Lo vamos a explicar así, muy básico. Exactamente, lo que hace este filtro es acumular las partículas contaminantes de los gases de la combustión y los quema, entonces cuando estos gases salen al medio ambiente, contaminan menos. La idea está buenísima, pero el problema es que hay algunas cosas por todo lo que hemos estado leyendo. Muchos de ustedes nos han dejado comentarios desde el primer día que contamos que teníamos la nueva camioneta. Este filtro es como bastante delicado y aparentemente no está tan preparado para la calidad de diésel que tenemos acá, aunque siempre le hemos cargado premium desde el primer día. Así todo, no es de la calidad que requiere este filtro, entonces, bueno, hace las cosas un poquito más complicadas. Este filtro está hecho para Euro 5 y acá en Argentina y en el resto de, creo, de Latinoamérica tenemos Euro 3. Así que cuestión es que esa vez que vinimos acá a Jacopini, en ese primer service de los 1000 kilómetros, aparte del control, hicieron los ajustes necesarios en el DPF y pudimos seguir viaje sin problemas. A partir de esa fecha nunca más tuvimos problemas. Esto es un proceso que la camioneta lo hace de manera automática. Cuando ese nivel de saturación de ese filtro llega a un determinado nivel, comienza a hacerlo y lo importante es que uno, como al momento de estar manejando, es no pare la camioneta hasta que ese proceso termine. La verdad es que nos explicaron eso, lo cumplimos al pie de la letra, lo hacía todos los días, esa limpieza automática del filtro. El filtro de saturación del DPF va de 1 a 11, normalmente en 3 o 4 arranca automáticamente. Cuando tiró la falla y prendieron todas las luces en el tablero estaba en 9 y una vez que prenden la falla no te permite hacerlo de forma manual, sí o sí hay que ir a un concesionario. Así que bueno, aprovechamos el viaje y lo trajimos para acá, dijimos bueno, lo meterán en la compu, lo revisarán. Cuestión es que cuando conectaron la camioneta a la computadora, le saltó que para ese lote de fabricación de las camionetas había una especie de recall, le llaman de otro nombre que no me acuerdo ahora cómo es. AVI. Un AVI que indicaba que a esa camioneta había que cambiarle los inyectores, así que tenemos que esperar a que lleguen desde Buenos Aires, que es donde está la planta de Toyota, los inyectores para poder cambiar a la camioneta y recién ahí seguir viendo a ver qué pasa con el DPF. Lo que se estima es que a raíz de un mal funcionamiento de esos inyectores es lo que está haciendo que el DPF falle. Conclusión, este viaje que creíamos que era solamente de un fin de semana y ya volvíamos a Chile a seguir recorriendo, como siempre decimos, los planes cambian. Así que nos toca quedarnos más días acá en Argentina a esperar a que esto se resuelva. Lo bueno, siempre somos de mirar el vaso medio lleno, es que si no se nos hubiesen prendido estas luces del tablero ahora estos días que estábamos en Chile, tal vez no nos hubiésemos enterado de esta falla que tenían los inyectores, así que estamos contentos viendo lo positivo de que a raíz de esto nos van a poder resolver este tema con los inyectores. Así que otra vez en la casa de la familia de Caro, esperaremos a que lleguen los inyectores para poder seguir viajando. Lo no tan bueno es que nosotros pensábamos retomar viaje muy rápido y esta espera de los inyectores nos dijeron que se puede llegar a demorar hasta 10 días hábiles. Pero bueno, por suerte acá la gente de Jacopini nos dijo que iban a hacer todo lo posible para que este viaje de Hakuna Matata por el mundo continúe lo más rápido posible. Miren dónde estamos. Al final fue menos grave de lo que nos imaginábamos. Después de 4 días de haber dejado la Hakuneta acá, hoy es viernes y nos acaban de avisar que ya está lista, así que vamos a reencontrarnos por nuestra casita. ¡Qué linda nuestra casita! Bueno. A ver. No quiero ver Acá. las luces en el tablero, mira. ¡Chararán!
Bueno, efectivamente ya tenemos la camioneta, hicieron el cambio de los inyectores. El problema era que a raíz de que no estaban inyectando bien los inyectores, ocurría este problema con el DPF, así que nos cubrió la garantía. Volvemos a las rutas, estoy desesperado por salir. Esperemos no tener más problemas. Igual vamos a seguir mirando el DPF como veníamos haciendo todo el tiempo, pero esperemos no tener más problemas. Y nos vamos finalmente. Voy a sacar a triste otra vez. Lo más duro de venir a visitar la familia, en primer lugar, claramente son las despedidas, ¿no? Y lo segundo es ordenar todas las cosas que bajamos y después andamos diciendo, pero bueno, hicimos... che, nos olvidamos. Y aparte hicimos una lavada de ropa tremenda. Y además le hemos hecho unas mejoras a la jacuneta, así que ahora volvemos a las rutas, pero recargadísimos. Recargados, mira, arrancamos por estas trabitas, que son trabas para bebés, para que los bebés no abran los cajones. Entonces se traban así y si se llega a abrir alguna puertita en viaje, no se abre. Esa es la primera modificación, pusimos de ese lado. Segunda modificación, compramos más especial porque la verdad que nos resultaron súper prácticos. Tercer cambio, sacamos el llavero de acá. Ah, que igual estoy pensando que nos falta hacer algo acá, porque vamos a poner la servilleta de papel. Exactamente. Sacamos el llavero y lo pusimos acá, al lado de la puerta. Entonces ahora cada vez que entramos, colgamos las llaves. Pusimos el televisor que tanto buscamos. El tema era que tiene que tener parlantes, porque por ahí... No, el televisor que tiene parlantes son muy grandes, no vienen chiquitos. El de 24 pulgadas no entraba, entonces estábamos buscando un monitor. Y los monitores no traen parlantes. Entonces conseguimos, gracias a la gente de Reinfo Teleinformática acá en Mendoza, un monitor con parlantes de 20 pulgadas, creo que es. 21,5. Así que está joya, ya se lo vamos a mostrar en funcionamiento. Y la última modificación hemos... acá igual. Es verdad, mira, me había olvidado de esto. Esto estaba en los pies de la cama del lado de Santi. Allá, ahí donde se ven esos dos agujeritos que ahora hay que taparlos. Y yo lo pateaba bastante, así que lo hemos sacado y lo tenemos ahora acá. Y la idea es que quede para poner los celulares, ni bien uno llega, o la billetera, qué sé yo. Y además pusimos este amplificador de señal, que ahora nos hemos armado una red interna nuestra acá. Entonces tenemos conectado, porque el monitor, lo que hicimos fue comprar el monitor con un Chromecast para poder reproducir principalmente Netflix, que es lo que más consumimos en el monitor. Entonces tenemos toda acá nuestra... Así que ahora la jacuneta tiene su propia red de Wi-Fi. Vale aclarar que esto es una red interna, no es que tenemos internet acá, sino que para los que siempre nos preguntan, lo que nosotros hacemos es o buscamos lugares con Wi-Fi o... Normalmente usamos el internet de nuestro teléfono o, por ejemplo, como hemos estado haciendo en Chile y en Uruguay, compramos un chip porque el internet es muy barato, entonces esas son las maneras de darnos internet. Y ya le dimos marcha a la jacuneta y vamos a hacer las últimas tareas pendientes para seguir rumbo a Chile. Aprovechamos a agradecerle públicamente a mi hermano y a toda su familia. Pasamos unos días hermosos. Hemos estado al rayo del sol. Fíjense cómo han quedado estas caras de haber estado viendo a mi sobrinito jugar al tenis. Y recargamos un poco de energías familiares. También vino mi mamá, debo decir. Así que ya estamos listos para seguir viaje, ¿no es cierto? Vamos. Ya estaba perdiendo la paciencia porque había medio como 6 ferreterías. Esa es la felicidad de Santi. Vamos a actualizar un poco las novedades. Como pueden haber visto algunos de ustedes en los videos de los chicos de la ruta, las garrafas argentinas no se pueden cargar en Chile. Entonces ellos, por ejemplo, tuvieron que comprar una nueva. Nosotros, por suerte, nos había alcanzado el gas. Igualmente ahora aprovechamos a llenarla de nuevo acá en Argentina, que pagamos 760 pesos la garrafa. De 10 kilos. Pero como se puede llegar a complicar para cargarla en otros países, como fue el caso de Chile, necesitábamos comprar un conector, que en verdad lo estamos comprando provisoriamente. Nos han dicho otros viajeros que por ahí el problema en otros países es que como no tienen la rosca que va en el pico de la garrafa, no te la pueden cargar. Entonces compramos un piquito de garrafa como para llevarlo a algún lugar y que te digan, che, no, mira, no tengo esa rosca, y vos le das la rosca, entonces te hacen aquí algo y te la cargan. Pero es por las dudas. No es barato, ¿no? 1000 pesos pagué el pedacito de manguera, que no sé para qué lo compré por las dudas, y esto para poder
conectar. Así que recomendación para futuros viajeros, es un dato, se consigue en ferreterías. Y bueno, ¿ya estamos listos? Bueno, no, nos falta una parada en el súper. Una parada técnica para comprar vino y yerba. Y por vez número 1.000.000 estamos de nuevo en Uspallata. Estamos en la estación de servicio para hacer la última carga de combustible en Argentina, que claramente es mucho más barato que en Chile. Ahora les voy a mostrar los precios actuales. Quise intentar grabar los precios y no sé por qué en la filmación se ve así que ahora se los dicto o se los vamos a escribir acá al lado. Ya intenté un montón de poner zoom, sacar el zoom, pero no hay manera de que se vean los dígitos. Super 138,50, Infinia 169,40, Ultra 144,90 e Infinia Diesel 190,30. Y aprovechamos la parada para comer. Ah, miren, esta fue otra compra que hicimos, unos ganchitos para poder atar la puerta allá cuando paremos. Acá tenemos la garrafa de los Chestim que no estaban consiguiendo cargarla en Chile y liquidando las últimas provisiones. Bueno, no, en realidad compramos solo para comer hoy. Unas pechuguitas de pollo y una rúcula para hacer el almuerzo del día. Porque no pudimos abastecer la heladera porque ya hay que cruzar a Chile y... Verá, hay cosas que no sabemos, entonces para no arriesgar, más vale. Por ejemplo, los huevos. Huevos, no sabíamos si se puede cruzar o no. Porque en Chile son bastante más caros, pero si los comprábamos que los teníamos que tirar, iba a ser pues. Ahora sí que hasta Chile no paramos, tanque lleno de combustible. Panza llena y allá vamos. Vamos. Miren lo que es el centro de esquí de Penitentes. No hay nada de nieve. Y miren los puquios donde estuvimos haciendo unos días de snowboard. Más pelado todavía. Acá estamos llegando a Puente del Inca. Otro lugar que hemos estado varios días. Impresionante pensar la cantidad de nieve que había cuando estuvimos acá hace 2 meses. Sí, 2 meses. Sí, 1 mes y medio. Y ahora no hay nada de nieve. Ahí hemos dormido en ese estacionamiento. Ya estamos muy cerquita de la frontera. Ya estamos en Horcones, acá en el complejo fronterizo. Habíamos leído en las noticias que a partir del 1 de septiembre estaban las aduanas integradas, es decir, que había que hacer, por más de que salieras de Argentina, hacías en Los Libertadores, pero recién nos pararon en Punta de Vacas y nos avisaron que no, que por el momento la salida de Argentina hay que hacerla aún acá. Otra vez llenando los formularios de declaración de los objetos. Recordamos que en estos momentos no hay ningún requisito para salir de Argentina, sino que simplemente completar toda la información migratoria y esta vez lo quisimos cargar por internet y no estaba caída la página, así que lo tuvimos que completar a mano. Oficialmente ya hemos salido de Argentina, así que ahora vamos rumbo hacia la aduana chilena. Estamos traumados con el DPF, ahí está en 4 y ahí fíjense que prendió la luz. Eso significa que empieza a hacer esa limpieza del DPF automáticamente. Ya bajó a 3, así que bueno, nada, no queda otra que... Ya hay que mirar la velocidad a la que venir, la vuelta al motor y el DPF que funcione. Se supone que esto tiene que arrancar automáticamente, como pasó ahora, digamos, porque llegó a ese nivel. Si no hay un botón, un pulsador manual para hacer esa limpieza. Seguiremos contándoles más adelante cómo sigue esta historia con el DPF. Y antes de salir de Argentina, antes de entrar al túnel, digamos, tenemos que pagar un peaje que sale 30 pesos. Hola. Y ahora sí, buen viaje. Abajo de ese cartel que está lleno de stickers dice bienvenido a la República de Chile. Y ahora nos toca hacer aduana. Bueno, vamos a escuchar rumbo
ruido. Me dio mucha impresión. Bueno, teníamos miedo por la altura, pero preguntamos, nos dijeron que sí, que no hay drama, que hasta han pasado camiones por acá. Así que ahora vamos a ingresar a hacer aduana y migraciones por aquí. ¿Alguno nacional? No. No. Necesito entonces el carnet de vacunación y el DNI. Bien, tengo los carnes atrás, ahí lo busco. Se hace todo desde el auto acá. Tenemos la PDI, que sería migraciones, y el paso 2 es aduana. Ahora, hoy es 5 de septiembre. El 1 de septiembre cambiaron los requisitos. Ahora, para ingresar a Chile necesitas, ya no se completa más el formulario C19, dejó de ser un requisito, y tenés que presentar carnet de vacunación, o bien, si no tenés vacunas, tenés que venir con un PCR. Ni bien ingresamos acá al área de control, nos pidieron las vacunas, nuestros documentos, ahí validaron que estamos vacunados, entonces recién ahora nos permiten pasar a hacer migraciones. Recuerden que no es necesario, no es requisito ingresar a Chile con un seguro de salud, sin embargo es súper recomendable porque acá en Chile la salud no es barata. Nosotros tenemos Asís 365 y recuerden que si usan el código Hakuna 365 tienen 5% de descuento contratando cualquier asistencia al viajero. Una recomendación para que viajen tranquilos. Por otro lado, si bien no te lo piden acá en el control, es requisito tener al momento de ingresar a Chile el SUAPEX. Es un seguro obligatorio de autos con patente extranjera que, por más de que vos tengas tu seguro que te cubra Mercosur, que te cubra en Chile y demás, que es un requisito que uno tiene que cumplir, sí o sí para circular en Chile tenés que tener este seguro. Si te llega a pasar algo o te paran los carabineros y no lo tenés, te pueden hacer una multa muy grande. Nosotros lo contratamos cuando ingresamos la otra vez y lo saqué por un montón de días y nos costó $18 por los 3 meses, una cosa así. No era caro, así que nada, recomendación, sacarlo y uno ya se queda tranquilo de que lo tiene. Ya estamos en Chile oficialmente. Tengo 3 cosas para contarles. Qué raro, con cosas para contar. La número 1 es que hemos ganado 1 hora de vida. Chile sigue hasta unos días más, con 1 hora menos, pero ya el fin de semana vuelve al mismo horario que tiene Argentina. La número 2 es que ya nos habíamos desacostumbrado. De nuevo, acá en Chile se sigue exigiendo el barbijo, mascarilla, así que recuerden cuando vengan a Chile tener barbijo. Y la número 3 es que nos dieron 90 días. Así que tenemos 90 días más, perdón. Es como si hubiésemos vuelto a cero y tenemos hasta el 4 de diciembre para estar acá en Chile. Así que veremos cómo siguen nuestros planes y nuestro recorrido para acá por Chile. Y les vamos a dar 2 consejos, información, sugerencias, no sé, llámenle como quieran, pero quienes estén pensando en cruzar a Chile, nos dijeron que el máximo de vino o de alcohol que se puede traer por persona, que se puede ingresar, es de 2,5 litros por persona. Y por otro lado, con respecto a la yerba, nos dijeron que las yerbas que son compuestas no se pueden ingresar a Chile. Si es un paquete de yerba que no es compuesta. Claro, yerba sin sabor a nada, se puede pasar. Así que nada, les pasamos el dato para que lo sepan. Miren lo que es este oso. ¿Qué pasa, gordo? Ni bien cruzamos aduana, hicimos una paradita acá en Esquí Portillo. Este lugar es muy famoso acá para esquiar. Paramos a consultar cuáles eran los valores. Nos dijeron que ahora ya estamos en temporada baja. Sale 44.000 pesos chilenos por persona para esquiar. Y la ropa tiene un costo de 30.000 pesos más o menos. Pero los fines de semana ya es más caro. Sale como 52.000 si mal no recuerdo. Pero nos tenemos que ir. No se puede pernoctar en el estacionamiento. Así que vamos a buscar un lugar para dormir acá. Está muy linda la montaña y no nos queremos ir. Así que vamos con un lugar cerquita. Miren, ahí se ve la aduana y acá está la entrada a Esquí Portillo. Así que vamos a movernos un poco para encontrar algún huequito para dormir en los caracoles.
hoy vamos a tomar una sopa calentita porque hemos vuelto al frío. Debe ser como menos 6 grados acá. Es la primera vez que probamos la caldera después de la modificación que hicimos en la altura y funcionó de 10. Y además hicimos una compra de estas lucecitas para poder estar con las luces apagadas y miren lo linda que queda. Están puestas de manera provisoria. Me parece que va a quedar provisorio que va a estar varios meses. provisorio para siempre, porque queríamos ponerlas acá en esta zona. Pero bueno, hemos puesto ahí y ahí. Así que vamos a dormir, ¿no? Porque estamos muy cansados. Rubén. ¿Vieron dónde dormimos anoche? Al final, la verdad es que no nos podemos quejar. Espectacular, qué buen lugar. La laguna esta está fantástica. Lo que sí, anoche yo la verdad que dormí re bien y supongo que si yo ni me enteré, vos menos, pero pasaron un montón de camiones, así que no es un lugar apto para dormir para gente que tenga, digamos, que se despierte fácilmente. Pero volvimos a ingresar acá al estacionamiento del hotel Esquí Portillo para ver la laguna más de cerca, porque ya con las imágenes del dron se veía increíble, ¿no es cierto? Y aparte con el sol que hay ahora, qué buen lugar. Nosotros estamos acá, hay todo para esquiar en esta montaña y también de este lado, enfrente. De hecho hay una pista que baja hasta acá y después se puede volver con esta grosilla. Es gigante. De hecho nos sorprendió cuando estábamos yendo para Argentina, habíamos visto la grosilla acá por la ruta y no tengo un poquito de cositas cruzar ahí en la grosilla. ¿De verdad? Altísima pasa. Miren, allá a lo lejos se ve la aduana. Acá dormimos nosotros y emprendemos ruta rumbo hacia los caracoles. Y como la señorita subió, no me toca bajar. Vamos a ver si hacemos unas tomas con el dron. Miren, ahí se ven las curvas y ahí se ven las pistas de esquí que les comentábamos. Fíjense, allá se viene una persona esquiando y la pista pasa por arriba del túnel, fíjense que va ahí abajo. Acá está la laguna del Inca o laguna del Portillo, justo en esa curva es donde dormimos nosotros. Acá se encuentra el complejo aduanero y estas fueron las primeras curvas que bajamos. Ahora nos encontramos acá y nos queda toda esta parte divertida de los caracoles. Así que vamos a intentar volar el dron.
siempre te da revancha. Tantas ganas que teníamos de hacer los caracoles. Yo ya los había hecho, pero Santi no, y queríamos conocerlo mucho, así que tuvimos la suerte de ir y volver. Nos tocó muy buen clima en las dos oportunidades y encima pudimos volar en dron. Nada, viento, espectacular. Una vez más nos encontramos atravesando Santiago, pero nuevamente no la vamos a recorrer en esta oportunidad, sino que esperamos mostrarles la capital de Chile en los próximos videos. Así que estén atentos, acompáñennos, suscríbanse a este canal y acompáñennos, que ahora vamos rumbo hacia nuestra siguiente parada y a descubrir un lugar que nos recomendaron muchísimo acá en Chile. Nos vemos en un próximo video de Hakuna Matata por el mundo. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran. Hakuna Matata, día a día, dos seres sencillos, Caro y San.